La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Los saludamos desde Radio Santa Rosa en Lima, saludamos a Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Cepagú Cayali, Radio Quillabamba de la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. También otras redes de radios, Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, la Radio del Arzobispado, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimagua Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa y Guanta, Radio Continental. También AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, y además también tenemos todas las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook Yabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y también el Twitter de Radio Santa Rosa. Bien, ya estamos conectados con Rosa María Palacios. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Allá en Lima esperando que desfile Perú en las Olimpiadas de Tokio. Tú me vas a avisar, yo tengo el televisor al lado, pero seguramente por los gritos nos daremos cuenta que está desfilando Perú, porque estoy acompañada de varios peruanos. Así que vamos a estar atentos a esto bueno, tú podrás ir contando. Tenemos varios representantes, sobre todo en remo y en vela, y por supuesto las demás delegaciones que van a estar ahí. Es una ceremonia diferente. Nosotros hemos estado despiertos acá desde muy temprano, viendo la presentación, y no es por ser nacionalistas, ¿no? Pero aquí ha habido un consenso que más bonitos estuvieron la presentación de los Panamericanos en Lima, que hasta ahora van ganando los Panamericanos en Lima en su presentación, digamos, artística y cultural. Ahora, hay que entender que son circunstancias dificilísimas. Esta Olimpiada, en primer lugar, debió realizarse hace un año. Se postergó y hoy se está realizando una inauguración sin público, en una ceremonia mucho más sencilla, digamos, porque no es posible desplegar pues a miles de personas en escena con el COVID, que ha sido, digamos, motivo de observación absoluta y constante, sobre todo para los deportistas. Todos están desfilando con mascarilla, a pesar de estar todos vacunados, por cierto, pero si se contagian de COVID, ustedes imaginarán que es la ruina de 4 años de preparación para estar ahí, ¿no? Entonces, claro, te juegas todo, y la verdad es que los cuidados han sido extremos, porque debe ser así, y a pesar de todo, los competidores han entrenado, han peleado, muchos han retrasado sus entrenamientos, han tenido problemas para entrenar en todas partes del mundo, pero vamos a ver los resultados en estas semanas. Yo, como ustedes saben, no soy muy fan del fútbol, pero las competencias deportivas sí me gustan, como a todos ustedes, porque creo que es una forma hermosa de rivalizar, ¿no es cierto?, y de aprender. Algo así dijo el presidente Sagasti, lo criticaron mucho, pero de verdad, para aprender, nada como el juego. Los niños aprenden a socializar a través del juego. Se hacen amigos a través del juego. Y el juego termina, por supuesto, en competencia, y en competencia en deporte profesional. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Los mejores deportistas del mundo. Mientras tanto, hasta que no desfile Perú, no nos queda más que mencionar a nuestros auspiciadores. Tu hijo o hija aún no sabe qué carrera estudiar, podrá explorar sus opciones con el Tour Vocacional PUC en línea. Participará en talleres y charlas con expertos, clases modelo, junto con nuestros profesores y mucho más. Que explore sus opciones y decida su carrera junto con la PUC. Conoce más en tourvocacional.pucp.edu.pe. Esto en cuanto a la Pontificia Universidad Católica, que nos acompaña cada día. Y luego vamos a las menciones de las religiosas dominicas.
Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres, que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud. Ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, endoscopía, colonoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta, A10, urbanización San José, Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Y ahora vamos con los colegios dominicos. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y verdad. El Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Y finalmente, el Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Muy bien, a ver, todavía no desfila Perú, ¿verdad? Todavía no, Rosa María, este orden de verdad que me marea bastante. Está todo el mundo acá diciendo qué clase de orden alfabético es este. Sí, de verdad que no lo con Grecia, entiendo. porque siempre arranca Grecia, el primer país donde se realizan las, y termina el país anfitrión. Pero se supone que es en orden alfabético. Después de Grecia entró Islandia, y yo dije, ¿aquí qué pasó? Y luego ya, claro, que acá estamos, digamos, elucubrando, porque no tenemos una explicación, es que probablemente en el alfabeto japonés el orden sea diferente, aunque son ideogramas, ¿no? Son ideogramas, pero no, aquí hay algo de orden que no estamos entendiendo, pero un orden hay, porque pueblo más ordenado que el japonés no conozco, así que... Me parece que ahí viene Perú. ¿Ahí viene Perú? Pero tiene Me parece que viene la delegación peruana. He visto la bandera, he visto a lo lejos. A ver, déjame, todavía la cámara no. Hay muchas que se confunden. Hemos tenido varios sí. momentos en que Pues, ahí vienen, como comprenderán. Yo también estoy... Perú, ahí está Perú. Perú. Ahí está nuestra bandera flameando. La mejor de las suertes. Ya el solo hecho de estar en una olimpiada es un triunfo enorme para un atleta. O sea, solo estar ahí ya es un premio para todas las personas que están ahí, ¿no? Ustedes dirán, oiga, pero es muy poco. No, pero estar ahí significa clasificar en tu deporte en rondas eliminatorias para poder llegar. Y son campañas muy largas. La mayoría de esos jóvenes que ustedes ven ahí son financiados por sus familias, básicamente. El Estado algo invierte, hay que decir que ha mejorado muchísimo, el IPD algo invierte, tiene, hay que decirlo porque lo conozco, un excelente sistema médico, asistencia nutricional, toda esa parte la tienen muy bien para atletas de alta competencia, pero la mayoría de estos chicos están muchos meses fuera del Perú, haciendo campañas en sus circuitos de deporte y logrando un cupo para las Olimpiadas. Y tienen que alcanzar marcas, hay metas bien claras y no todos pueden ir. Entonces, estar ahí ya es un mérito enorme.
Paola Schmidt, que creo que estaba adelante al lado de la bandera, esta es su cuarta Olimpiada, es la cuarta vez que llega en vela y es un mérito enorme. El récord en el Perú lo tiene Francisco Bosa con 8 Olimpiadas, pero reitero, no es que vas tan fácilmente, es que vas porque logras clasificar para llegar, y clasificar para llegar es extremadamente difícil. En lo físico, en la preparación, por supuesto, en el talento de cada competidor para competir, pero también en lo económico. Es sumamente caro una campaña olímpica para cualquier deportista. Por eso, ustedes vieron que cuando los Panamericanos se realizan en el Perú, ¿no es cierto?, sacamos tantas medallas, porque las campañas de esos deportistas se hicieron básicamente en América, son panamericanos, y es mucho más fácil manejar los costos de esa campaña, ¿no? En esta situación, ir hasta Tokio, hacer campañas en Europa, en Asia, para poder lograr las clasificaciones, participar en los torneos mundiales de la especialidad que se realizan en todas partes del mundo en tiempos de pandemia, con todas las dificultades de la pandemia. Imagínense ustedes lo complicado que es. Tenemos también, por supuesto, una delegación importante en surf. No me olvido de los chicos y chicas de la tabla, que yo creo que nos pueden representar muy bien. Pero bien, veremos los resultados en remo. Ayer habían noticias buenas. Vamos a seguir viendo lo que pasa en los próximos días. Y ojalá que el Perú salga con algunas medallas. Pero como reitero, el solo hecho de estar ahí ya es un triunfo enorme. Y después del año pasado, imagínense, enorme dificultad para todos los atletas, no solo los peruanos, los de todo el mundo. Muy bien, ahora vamos a algo menos glorioso, pero también importante, la política. Rosa María, Sí. antes de empezar con el tema político, permítenos hacer una pequeña pausa porque hemos tenido un pequeño problema en Facebook. En YouTube sí normal, hacemos la pausa y retomamos toda, así que se vuelven a enganchar nuestros amigos, Perfecto. por favor, denos un minutito, vamos a adelantar Sí, la y pausa. voy a hacer 2 preguntas que tengo que hacer. Perfecto, Ya, adelante. vamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más después de un percance, Rosa María. Vamos. Decirles que por tomar imágenes de 1 minuto en Facebook, Fíjate lo que pasó. perdimos el Facebook, estamos saliendo por YouTube en este momento, pero obviamente estamos también saliendo por FM, AM y todas las radios aliadas y por nuestras páginas web. Los abanderados de Perú son Daniela Rosas y Luca Messina, ambos de surf. Acuérdense que fueron también ganadores de medallas en los Panamericanos. Así que continúa esto. Pero vamos a ir a la política, porque en la política han pasado cosas muy importantes a horas, en realidad, de definiciones más importantes aún. Hoy día, el presidente electo recibe sus credenciales como presidente de la República y también los parlamentarios juramentan. Hasta ahí todo bien. Pero para el martes, a más tardar, tiene que haber una mesa directiva. Y creo que para el martes, a más tardar, o lunes, ya deberíamos saber quién va a ser el presidente del Consejo de Ministros y quiénes van a ser los ministros que juramentan el 28 de julio después de la juramentación del presidente de la República. ¿Y qué ha pasado? Pues 2 noticias que creo que son muy importantes. La primera la resume El Comercio, en una nota que se publicó ayer, se ha actualizado esta mañana, donde figura ya la decisión de Alianza para el Progreso. Alianza para el Progreso ha decidido por mayoría 11-4 apoyar una mesa directiva de centro-derecha, no apoyar a Perú Libre. El candidato para ocupar una posición en esa mesa directiva es el general Quiabra. Y vistas las cosas, podría ser posible que sea el próximo presidente del Congreso. Y les explico por qué, es un tema matemático. Fuerza Popular más Renovación Popular más Avanza País suman 43 congresistas. Si se le suma APP, suman 58 congresistas. ¿De dónde podrían sacar más votos para llegar a 66? De Acción Popular, que si se le suma
tan solo 8 de los 15 que tienen llegan a 66. Al frente, Perú Libre tiene 37, Juntos por el Perú tiene 5, suman 42. Podemos 5, Somos Perú 5, Partido Morado 3 y Valer 1. Mil disculpas. Eso suma 56. Entonces, a la derecha, 58. A la izquierda, 56. Todo depende de Acción Popular. Pero Acción Popular, sumando 8 a el caso de la coalición de derecha, logra el triunfo de la coalición de derecha. Si suma 10 a la coalición de izquierda, triunfa la coalición de izquierda. Es una bancada partida y en estas circunstancias creo que se van a ir a la derecha un buen grupo. Y eso va a permitir que finalmente se consolide una mesa directiva de derecha. Es cierto que César Acuña ha ido a conversar con el señor Castillo, pero él siempre conversa. Su bancada ha decidido que no van a apoyar a Lápiz. 11 contra 4 ya tomaron la decisión, van a hacer una oposición constructiva, siempre son todos constructivos. Se van con Fuerza Popular, con Renovación Popular, con Avanza País. APP tiene como candidato a que abra Acción Popular a Mari Carmen Alba, a la mesa directiva. Ellos insisten en que si ella preside, podrían integrar esta alianza de derecha, o tal vez presida que abra. De los partidos fuera de Fuerza Popular, que no tiene candidato todavía a la mesa directiva, el que más votación saca en las últimas elecciones es Alianza para el Progreso. Perdón, APP. Entonces, AP. Entonces, tal vez la cedan a AP. No lo sabemos. Entonces, esta discusión es sumamente relevante. Porque si Castillo pierde la mesa directiva del Congreso, es muy poco probable que dure algún tiempo en el poder. ¿Por qué? Porque no ha habido presidente en el Perú, en la historia del siglo XX y XXI, que haya sobrevivido a un Congreso en el que no tiene mayoría o no puede formar una. Estamos hablando de, siempre les digo, Bustamante Rivero, Belaúnde Terry, Fujimori en el 92, Kuczynski en el 2016, Vizcarra en el 2021. No han sobrevivido en el 2020, no han sobrevivido, no sobrevives. Si se va a formar una coalición, y supongamos que toda Acción Popular se va en esta coalición, serían 73. 73. No hay forma que al frente con 56 puedan resistir eso. No hay forma. Y además hay que decir que las lealtades de Podemos, Perú y del Partido Morado son lealtades pues bien circunstanciales, solamente para la mesa directiva, nada más. Entonces, que quede claro que al final del día parece que Pedro Castillo ha perdido la mesa directiva. Y esta es una alianza sólida porque se asienta en el no protagonismo de Fuerza Popular. Estratégicamente, Fuerza Popular se repliega, apoya con sus 24 votos, que no son pocos, a todos los demás en una gran coalición de derecha. Y la mesa directiva la ocupan, ¿no es cierto?, Renovación Popular, Avanza País, APP y AP. Y esas 5 fuerzas controlan el Congreso. Con Fuerza Popular replegada, por el momento, y con las otras 4 fuerzas negociando todo dentro de la mesa directiva. Dejando de lado, por completo, a Perú Libre, a Juntos por el Perú, a Podemos, Somos Perú, al Partido Morado y a Valer, que va solo, son 56. Esto es un golpe bien fuerte para la gobernabilidad de Castillo. Si él perdió a APP, que parecía que lo tenía, entonces simplemente no hay forma. Si APP se suma a este grupo de 56, no tienen ningún problema. Reitero, si APP le pone 10 congresistas, perdón, Acción Popular le pone 10 congresistas, no hay problema, pero no hay 10 congresistas de Acción Popular que quieran irse con Castillo.
tal vez 7, 6, pero 10 no hay. Me atrevo a decirte, Abel, que creo que han perdido la mesa directiva, pero hay más que tiene que ver con el gabinete. Ayer, Vladimir Cerrón salió a la puerta del local del Castillo y se puso a hacer anuncios. Muy contento. Hay varias posibilidades acá. O él es el que manda, porque digamos, para no ser ni el portero, salir a hacer anuncios sobre todo, da otra impresión, ¿no? Entonces, o él manda, y él ya tomó las decisiones con Castillo, dice que Castillo es el que va a tener la última palabra, obviamente tiene que decirlo, pero no sabes para hacer los anuncios, ¿no? Anuncia que Nájar es el candidato del partido para la presidencia del Consejo de Ministros, le preguntan por Salaverry, a ese sí lo mandó a la portería, ¿no? Dijo, no, está presidiendo una comisión de transferencia en vivienda. Eso en el Estado peruano es como decir, pues, que eres el portero, ¿no? Más o menos. Descarta a Dino Boluarte. Entonces, o él manda, o él no manda y está quemando a Nájar, o él no manda y está haciendo un alarde de poder para que justamente lo pongan de lado, teniendo en consideración que mañana hay una reunión partidaria de Perú Libre donde supuestamente se va a definir un gabinete de izquierda pura y dura partidario, no un gabinete técnico, como se ha anunciado tantas veces. Esta situación es complicada porque, como ustedes comprenderán, si Nájar va de primer ministro, porque es la carta de Cerrón, entonces ni Acción Popular ni APP van a reconsiderar su decisión. Se van en una coalición de derecha de todas maneras. Porque hay preocupación por el señor Nájar, empecemos por el principio, pero probablemente ni siquiera le den la confianza. Hoy hay una publicación de César Romero en La República, que nadie puede acusar a La República de ser un diario opositor al gobierno, ¿no es cierto? Una columna donde se explica que el señor Nájar, que ha sido congresista de la República, entró por UPP y luego conformó este famoso bloque popular en el periodo 2011-2016. Bueno, tiene una hija de 22 años en ese entonces, ahora ya es mayor, a la cual él, luego de un juicio, donde obviamente no la quiso reconocer y se negó a hacerse pruebas de ADN, ¿no es cierto?, se le juzgó en rebeldía y se le sentenció a una pensión de alimentos de 70 soles. Y este hombre le pasaba a su hija 70 soles mensuales. Un juicio, ¿eh? Luego, cuando la joven, y el padre ya era congresista, tenía 22 años, estudiaba Derecho y quería que la ayude en su educación, como es mandato de la ley, el Código Civil establece, por si no lo saben, que un joven que sigue con éxito una profesión u oficio tiene que ser sustentado por sus padres hasta los 28 años. Creo que de repente no se había enterado. Entonces esta joven de 22 años vuelve a demandar al padre para que le pague algo para ayudarle a estudiar la carrera de Derecho. Se negó, por supuesto. Estas sentencias por alimentos fueron desaparecidas, no se pusieron en su hoja de vida como lo manda la ley, y no pudo postular en esta campaña. El Jurado Nacional de Elecciones lo sacó por mentir en la hoja de vida. Ya, ¿ese va a ser el primer ministro? ¿En serio? O sea, yo sé que el señor Cerrón pues es bastante misógino, ¿no? Pero esto es el colmo. O sea, estamos hablando de una situación que afecta a millones de niños y niñas en el Perú, a millones de mujeres que saben como yo perfectamente que criar un hijo no cuesta 70 soles mensuales, ni para la comida te alcanza. Entonces, ¿de qué estamos hablando, pues? ¿Este señor va a ser el primer ministro? ¿Ustedes creen, por el amor de Dios, que siquiera el Partido Morado podría votar dándole confianza a un primer ministro que no reconoce una hija, que no se quiere hacer la prueba de ADN, que lo sancionan en rebeldía, que según testimonio de la madre la quiso obligar a abortar? O sea, ¿ese es el primer ministro que quieren tener? ¿En serio? Yo no veo ni siquiera a la gente de Verónica Mendoza votando por un primer ministro de estas características, por más útil que haya sido durante la campaña, por más conciliador y más simpático que fuera.
Lo sacaron de la campaña y ni protestó, que iba a protestar, pues. Es una pena, de verdad, pero este señor Nájar no puede ser primer ministro, pues. Discúlpenme. Una cosa es votar por alguien incluso, pero otra cosa ya es designarlo, ya es de tu confianza. No reconoce a su hija y es de tu confianza. Caramba. Ahora, de la confianza absoluta, ha dicho el señor Cerrón, el candidato de nosotros. Como digo, o tiene poder y quiere ser su candidato, o no tiene poder y lo quiere quemar. César Romero ha avisado los antecedentes, están clarísimos, ¿eh? Clarísimos. No hay acá estamos hablando de sentencias, no estamos hablando de demandas, estamos hablando de sentencias. Ha sido sentenciado por no reconocer a su hija, sentenciado por alimentos, y este señor pasaba 70 soles mensuales, y cuando se quiso que pagara más, porque era congresista de la República, tenía un magnífico sueldo, ya no era un pequeño empresario en Pucallpa, que lo era y podía haber pagado un poquito más por su hija también. Se negó, no quiso, tuvieron que llevarlo a juicio nuevamente. O sea, ¿qué estamos hablando? Los valores fundamentales, ¿no? Y ayer también, a ver, en un instante vamos a estar unos minutos con Iván La Negra, el diario digital El Foco sacó abundante información sobre la congresista Betsy Chávez, que probablemente la coloca en una situación de tener que informar mejor sobre sus actividades previas a ser congresista. Entre ellas, unas visitas bastante extrañas, hasta en 5 oportunidades, al señor Orellana en el penal de Chayapalca. Por más que seas estudiante de Derecho y supuestamente, según ella, estaba haciendo una tesis, creo que tienes que dar alguna explicación. Yo entiendo que entres 1 o 2 veces a visitar varios reos si quieres saber sobre la situación de los reos, etcétera, etcétera, etcétera. No entiendo qué clase de investigación, pero 5 veces... Y según El Foco, el propio Orellana demandó o solicitó la presencia de la ahora congresista Betsy Chávez. ¿Para qué? Betsy Chávez luego ha sido asesora en el Congreso, eso lo sabíamos, pero fue asesora de el congresista Castro de Tacna, denunciado por sus trabajadores por, digamos, diezmar sus sueldos. Los diezmaba, es decir, obligaba a los trabajadores a que le den parte de su sueldo. Para otras actividades, eventos, qué sé yo, toda una clase de justificación bastante absurda, pero era clarísimo que este señor se hacía rica a costa de sacarle plata a los trabajadores que pagaba el Estado, pues, ¿no? O sea, vendía los puestos de trabajo, al final de cuentas. Y ella no lo denuncia y él la ubica en otra oficina, porque según él no era una persona eficiente, y la manda a trabajar con Jenny Vilcatoma, que está denunciando estas elecciones, quiere disolver este congreso, etcétera, etcétera. Ha demandado la nulidad de las elecciones. Ella era asesora de Jenny Vilcatoma. Y Jenny Vilcatoma, según testimonio del señor Castro, la quiso sacar 2 veces y él tuvo que interceder por ella para que no la sacara. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y a mí me parece sensata del grupo. Espero que ella pronto salga. Es una mujer muy joven, tiene 31 años. Espero que pronto salga y expliquemos todas estas situaciones. Ha sido además larga militante en su juventud de Alianza para el Progreso, varios años. Secretaria de Juventud, postuló al gobierno regional de Tacna como consejera regional. Es decir, un buen día se levantó y decidió ser de Perú Libre. ¿Cuál es la historia que hay detrás de Orellana? Que es lo que más nos preocupa a todos. No se ha dicho. Tal vez por eso modificaron su vocería tan abruptamente. Yo pensé que porque era mujer, era muy joven, pero abruptamente dejó de ser vocera y ahora tenemos toda esta historia. En fin, vamos con Iván La Negra, que está con nosotros, el secretario ejecutivo de Transparencia, para hacer un cierre del proceso electoral tan complicado que hemos tenido y sacar algunas lecciones a futuro de lo que se necesita modificar en legislación electoral para no llegar al 23 de julio sin tener la menor idea de quién va a ser el presidente del Consejo de Ministros, sin tener la menor idea de quiénes se quedan en las principales entidades del Estado donde corresponde el nombramiento del Ejecutivo, ¿no? Vamos a la pausa y volvemos. Vamos, Rosa María, y retornamos.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María ya se encuentra con el doctor Iván La Negra. Rosa María, adelante, por favor. Muy bien, y mientras el Ejecutivo y el Legislativo están en lo suyo, o sea, los que van a entrar, por supuesto, los que van a salir están muy contentos. Francisco Sagasti ayer cantaba en RPP, ya está feliz de irse en cualquiera, ¿no? Pero hay lecciones que aprender de esta campaña electoral que en otro momento, no actual, en otro momento, será interesante rescatar para una reforma de la Ley Orgánica de Elecciones que creo que se está haciendo necesaria. Iván La Negra es secretario ejecutivo de Transparencia. En Transparencia se discuten estos temas con miradas de largo plazo, no de coyuntura, y por eso queríamos invitarlo para hacer un balance de lo que queda al final del día de esta elección. Hoy día se entregan credenciales, terminan las elecciones, ojo, elecciones con reglas nuevas, donde solo han sobrevivido, no sabemos si 9 o 10 partidos. Iván, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Rosa María? Pues buenos días y un saludo para todos. Lo primero, ¿crees que han funcionado las nuevas reglas? Es decir, lo que planteó la Comisión de Reforma Política de Alto Nivel no es exactamente lo que se aprobó y muchas veces ellos, y con razón, se molestan cuando se dice que esta es su reforma, porque no lo es. Pero esas reformas sí han tenido un impacto enorme en esta elección. ¿Crees que para bien, para mal, cómo mirar que nos hayamos quedado hoy y seguramente mañana o pasado el jurado proclamará, luego proclamaría a todos los ganadores, emitirá una resolución dando de baja del registro de organizaciones políticas a todos aquellos que no han pasado la valla? ¿Cómo evaluar este impacto en la política peruana? Una parte de esas propuestas no se aprobaron efectivamente y otra parte, no hay que olvidar, no se aplicaron. Es decir, se postergó para esta elección, por ejemplo, la eliminación del voto preferencial, o no se llevaron a cabo las elecciones primarias universales y abiertas. Tampoco, por ejemplo, se aplicó este periodo mínimo de militancia que debe tener una persona para poder postular por un partido. O sea, hay normas que, estando ya aprobadas, no se aplicaron. Entonces, habrá que ver qué normas sí se llegaron a aprobar a tiempo y se aplicaron para esta elección. Y una de ellas, por ejemplo, creo que sí ha tenido un impacto. Habrá que todavía ver cuál es finalmente el balance, son las normas de financiamiento político. Esas normas sí se han aplicado. De hecho, en esta ocasión pueden haber hasta sanciones penales eventualmente por el incumplimiento de estas reglas. Este caso en Junín, ¿no? Donde hay precisamente una posibilidad de las muchas que se abren es la de financiamiento ilegal y por lo tanto pueden haber consecuencias para el partido y para las personas involucradas. Entonces ahí tenemos un campo. Otro campo interesante fue la incorporación de la paridad y alternancia. Y el efecto clarísimo es un número inédito, el más alto de nuestra historia, de porcentaje de presencia de mujeres en el Congreso, ¿no? Tanto en número total como en porcentaje del conjunto del Parlamento. Entonces también esa norma sin duda ha tenido un impacto, ¿no? La otra norma que hay que terminar de ver cómo cierra es el asunto de las vallas que finalmente se están aplicando. Es decir, que el total de partidos pues que existían en el registro, que eran 24, podrían quedar 9, aunque entiendo que hay un intento de interpretación que es del Partido Morado para que también ellos puedan pasar. Es una cosa muy discutible, pero vamos a ver qué dice finalmente el jurado al respecto. Y los demás quedan fuera, ¿no? El único que entraría, por lo tanto, aparte de estos 9 o 10, sería el Frente Esperanza, que no pudo participar porque llegó tarde a la inscripción y podrían entrar ellos. Entonces, tenemos una reducción significativa del número de partidos, ¿no? Ahora, claro, eso no quiere decir necesariamente calidad, o sea, el número es menor, desde luego, pero la calidad todavía está en discusión. Entonces habrá que ver estos partidos finalmente se presentan en las elecciones del próximo año, porque a mí hay que recordarle a la ciudadanía nuevamente votar en unos meses para las elecciones subnacionales. Entonces es otro momento en el cual podemos hacer una evaluación, ¿no? Claro, y pero quizá,
y van justamente teniendo en mente las elecciones del próximo año, que son en octubre. Si se cumple estrictamente la ley vigente, en mayo tenemos que ir a primarias. Estamos ahorita realmente muy cerca de esa fecha. Así es. Parece que no, pero sí, los plazos corren a toda velocidad. Estamos preparados para unas primarias más complejas que las presidenciales y parlamentarias para candidatos a alcaldías distritales, provinciales y gobiernos regionales. Creo que el sistema electoral sí está listo. El problema no es el sistema electoral, el problema son los partidos, ¿no? Es decir, si están en capacidad de organizar algo que sea representativo de ellos mismos, y lo que puede pasar, evidentemente, es un fenómeno un poco distinto en términos de calidad a lo que pasó con las elecciones internas, que recordarás fue en noviembre del año pasado, ¿no? Donde teníamos mucha gente que ni estaba enterado de que habían elecciones, los partidos tenían muy poca presencia, Transparencia observó esa elección y en algunos casos, algunos partidos casi tenían el número de votantes que Transparencia observadores, ¿no? O sea, digamos, para ver la cantidad tan ínfima de personas que participaron, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Más que el sistema. Yo creo que el sistema puede organizar las elecciones sin problema. Hay que decir una cosa que casi se corresponde, ¿no? Los partidos que no han pasado la valla son los que no llevaron militancia a votar de manera significativa. Casi se corresponde. O sea, los que hicieron elecciones internas abiertas, estoy pensando en Frente Amplio, en el PPC, en el APRA, llevaron porcentajes muy bajos de su militancia declarada a votar. Hay que decir que también es el caso de Acción Popular, ¿no? Y de APP. Sin embargo, ellos sí han logrado hacer una mejor campaña. Pero de repente, que ese era el objetivo, ¿no es cierto?, al final de las internas, limpiar un poco el padrón. Es decir, no llegar a las elecciones nacionales con 18 partidos, sino llegar a las elecciones nacionales con 8, ¿no? Con 10, a lo más. ¿Ese objetivo se puede haber cumplido? No, bueno, a ver, no por vía de las primarias, desde luego, ¿no? Creo que la valla electoral está generando ese efecto. El tema está en que el sistema ahora de inscripción de partidos también está cambiando. Claro. Recordarán que teníamos este sistema de recolección de firmas con todos los problemas que eso implicaba, y lo estamos cambiando por un sistema de militantes. Es decir, tiene que haber un número mínimo de militantes registrados. 25.000, pero no es fácil en un pueblo desafecto a la política. Entonces, no hay 25.000 militantes. Y yo creo que para mayo no llegan. Ese es el problema grave, que para mayo no lleguen. Y si no llegan a mayo, simplemente no pueden participar, porque ya no participaron en las primarias. Y tienen de julio a mayo reinscribirse. Sí, es posible que vayamos a una elección nacional con mucho movimiento regional, pero muy poco partido nacional. Es un escenario probable. De hecho, ese diagnóstico ya lo hicieron en el Congreso que está acabando, ¿no? Bueno, que ya acabó realmente, ¿no? Este Congreso intentó dictar una norma que suspendiera, ¿no?, la aplicación de la valla post elecciones, ¿no? Una norma atroz, ¿no? Desde luego, no era admisible, ¿no? Esos eran los de UPP que estaban desesperados, efectivamente, porque no tienen 25.000 militantes, y es evidente que no los van a conseguir de aquí a mayo. Y también, hay que decir, Frente Amplio, FREPAP sí tiene 25.000 militantes, sí puede conseguir su reinscripción, pero en general, digamos, hay varios que querían en este Congreso que no se aplicara la valla, y sin embargo se ha aplicado. Muy bien. Ahora, respecto al proceso, a la parte procesal, hemos visto que, bueno, lamentablemente los partidos no conocen, ni sus personeros, las normas del proceso electoral. O sea, me refiero a la parte, digamos, de proceso ante los jurados electorales especiales y ante el Jurado Nacional de Elecciones. O sea, el derecho electoral es una rama súper especializada que no tiene como normas supletorias
la ley de procedimientos administrativos, sino el Código Civil. Ya han mezclado todo en estas argumentaciones. La pataleta de Keiko puede ser mañana la pataleta de otro y volver a estar en una situación que la verdad no es que sea solo deslucida, sino que es peligrosa para la gobernabilidad. ¿Hay que cambiar procedimiento electoral? A ver, este es un tema bien delicado porque varía que no hay que hacer cambios regulatorios, no hay que hacer cambios regulatorios basados en una excepción, es decir, lo que hemos vivido ahora es una situación excepcional, bajo condiciones excepcionales, entonces hay que ser muy cuidadosos con los cambios. Entonces, donde sí creo que pueden haber cosas que mejorar. Empecemos por lo último, que es lo más reciente para todos, ¿no? Donde ha habido más preocupación, de hecho, ¿no? Por los tiempos que ha demorado la proclamación. Creo que un primer tema que hay que normar de manera ya muy clara son los supuestos bajo los cuales se puede hacer uso de este recurso de nulidad de mesa de sufragio. Creo que es una puerta que se está abriendo para que en el futuro, pues, un partido que no quiera reconocer una elección presenta miles de acciones de nulidad contra mesa de sufragio y puede hacer imposible acabar el proceso de proclamación. Doctor, mire, el problema no es ese. Los supuestos en la ley están muy bien acotados y el partido Picón va a presentar los recursos de todas maneras. El problema es que tienen que subir 3 días. O sea, hay un plazo de 3 días. ¿No es cierto? Entran por el jurado electoral especial. Otro plazo para resolver. Otro plazo para apelar. Otro plazo para subir. Otro plazo para devolver. Entonces, eso nos ha demorado casi 2 meses. Sí, pero a ver, creo que sí hay que hacer unas precisiones, porque yo no me refiero tanto a lo que, digamos, la jurisprudencia dice sobre el caso. Creo que la gente que es experta en derecho electoral tenía clarísimo los supuestos bajo los cuales se podía hacer ese tipo de recurso. Pero creo que sí, gran parte de la narrativa sobre que, por ejemplo, vamos a discutir firmas, vamos a discutir si los miembros de mesa son o no son, se debía a eso, de que la precisión, ¿no?, de esos supuestos no estaba así señalado en la norma. Pero en fin, estoy de acuerdo que el tema no solamente es el asunto del contenido, también el uso abusivo del derecho, ¿no? Es decir, cuando se empieza a usar un recurso por simplemente eventualmente un proceso, ¿no? Entonces, en ese punto creo que hay 2 cambios claves que hacer, ¿no? Creo que hay que establecer la posibilidad de que el Pleno pueda avanzar ante cualquier situación de bloqueo que pueda presentarse. Por ejemplo, que un miembro del Pleno no quiera presentar su voto o de que haga abandono del cargo, ¿no? También aclarar las oportunidades bajo las cuales se pueden pedir audiencia. Es decir, que no sea audiencia por cualquier cosa, sino solamente audiencias muy limitadas. Luego, que sea expreso la posibilidad de hacer una suerte de pronunciamiento conjunto. Cuando tiene, por ejemplo, cientos de pedidos que son exactamente iguales, tener la posibilidad inmediata de una sola resolución resolverlas todas, si son sobre causas muy similares. Todo eso ayuda a recortar eventualmente los plazos, ¿no? Pero claro, tiene que haber, sí, digamos, tampoco podemos eliminarlos completamente todos, porque tiene que haber, digamos, algún mínimo debido proceso en estos casos, y además son procesos muy céleres, ¿no? Y ahí viene la última cuestión que creo que hay que colocarlo casi en un blanco y negro, lamentablemente, ¿no? Que es, este no es un procedimiento de conocimiento, es decir, acá no se va a plantear pruebas en el sentido de un proceso ordinario. Creo que la principal confusión para muchos es que se piensa en un juicio ordinario como si ese fuera el modelo para un proceso electoral, que es completamente distinto. Entonces, creo que eso hay que colocarlo en blanco y negro. Lamentablemente, digo, a veces parece eso de regulación, pero no hay otra manera para explicar a las personas de que no es ese en la naturaleza de un procedimiento en justicia electoral. Keiko Fujimori aceptó los resultados, pero dijo que el presidente Castillo no es legítimo. Entonces, en esa oración, digamos, ya sentenció al señor Castillo. No es legítimo, por lo tanto, no es el verdadero presidente del Perú,
por ponerlo de alguna manera, ese es agregado mío. Para transparencia, como organización, y haciendo el disclosure de que yo soy miembro también de la asociación, ¿quién ganó las elecciones? El presidente Castillo, sin duda, ¿no? Sin duda. De hecho, lo hemos hecho en una comunicación formal, ¿no? Saludando su proclamación. Y ahí quisiera hacer dos comentarios, ¿no? Primero, que hay que realmente en los medios combatir esta narrativa del gobierno ilegítimo. Creo que eso le hace mucho mal a la democracia, creo que no debería ser aceptado. Te doy un ejemplo. En Estados Unidos, cuando Trump hacía algo similar con Biden, los medios decían, esto que acaba de decir el presidente no es cierto, y sencillamente, digamos, lo corregían, ¿no? A veces hasta le cortaban la transmisión cuando empezaba con ese tipo de pronunciamiento. Creo que necesitamos un esfuerzo de la sociedad de no aceptar esto, porque es muy peligroso, ¿no? Empezar a entrar en esta dinámica de un presidente que no es reconocido y que eso se empieza a legitimar la narrativa. La segunda cuestión es que también esto hay que tenerlo como... y bueno, permíteme usar nuevamente el caso de Estados Unidos, ¿no? Tú sabes que en Estados Unidos es un tema de elección indirecta. El presidente no es sino hasta que se reúnen los miembros del colegio electoral y ellos son los que finalmente deciden, pero evidentemente a nadie se le ocurre esperar esa decisión formal para llamar al presidente Biden presidente electo. Entonces, es un tema también importante. Ahora, porque sí se demoraron bastantes días, porque hay que decir que Trump, al igual que Keiko Fujimori, porque es el mismo libreto, qué bárbaro para ser calcado, se puso a litigar. Y litigó en todos los estados donde él perdía. Igual, Keiko litiga en las mesas en las que ella pierde, no litiga en otras mesas. Así es, pero hay un punto en el cual, y pasó también en el caso de Estados Unidos, en el que incluso dándole la razón en alguno de los supuestos ya no ganaba pues Trump, ¿no? Entonces en ese momento ya los medios fueron muy claros al respecto, y en este caso creo que es similar, ¿no? Hay un punto en el cual ya los casos, los procedimientos... Pero no hay, pues. O sea, ¿por qué puedo perder un estado? Y en Estados Unidos es dramático, porque pierdes todo el estado por una cantidad mínima de votos, ¿no? Entonces, sí. Es todo o nada. Y claro, por supuesto, Keiko Fujimori ha perdido por 44,000 votos. Hay que decir que es un poquito más. Pedro Castillo le sacó un poquito más ventaja de la que le sacó Kuczynski, ¿eh? Iba por 40,000, pero es un poquito, como 4,000 votos más. Pero de todas maneras es una cantidad ínfima en el universo total de un padrón de 25 millones de votantes. Evidente. ¿Keiko Fujimori ha hecho abuso del derecho? Es un tema bien interesante. Creo que, digamos, acá sí, pues, permíteme hacer un comentario puramente personal para no comprometer la transparencia en esta declaración. Así es. Yo creo que cumple con todos los criterios, ¿no? Digamos, lo que nos enseñan en la facultad, digamos, para decirlo en términos muy sencillos, ¿no? Es el uso de un recurso legítimo para fines diferentes para los cuales fue creado ese recurso. Entonces, ese recurso de nulidad en vez de sufragio, ¿para qué se creó? Para atender ciertas situaciones, ¿no?, excepcionales, en donde se vulnera la voluntad popular, ¿no? Cuando ya ese recurso no se usa para eso, o sea, para buscar ese objetivo, sino para otros fines, entonces hay evidentemente un uso abusivo del derecho, ¿no? Creo que los elementos están, ¿no? Ahora, otra discusión es si eso tiene alguna consecuencia jurídica ahora, ¿no? Esa es otra discusión. Claro, esa es otra discusión, pero a mí también me parece que, vista la cantidad de recursos, el despliegue, la presión internacional y mediática, el desprestigio para el país, finalmente, porque al final es un desprestigio para la organización política que tiene estas prácticas, pero digamos, también hay un desprestigio para el país. Sí configuraría una situación de abuso del derecho. Hay quienes dicen que no, que ha hecho ejercicio legítimo de su derecho a reclamo. Pero sin embargo, no hemos encontrado el elemento central, la prueba plena del fraude, que eran los suplantados. De repente yo no he estado muy atenta, pero Transparencia ha encontrado a alguna persona en todo el país que haya dicho: esa firma no me pertenece, yo no firmé esa acta, yo no llené esa acta, esa no es mi firma. ¿Han encontrado a uno en 86,000 mesas?
No, ninguna persona se ha acercado a transparencia con esa información, ¿no? Nadie. De hecho, nosotros lo que hicimos apenas empezaron a ocurrir estos pedidos, ¿no? Es hacer un seguimiento a los casos públicos que se iban señalando, ¿no? Sobre donde aparecían personas que más bien decían lo contrario, es decir, sí Eso sí he soy visto yo varias. el que aparece ahí, ¿no? Y ha habido, pues, decenas de esos casos, ¿no? O sea, exactamente al revés. De hecho, hemos visto, además, y hemos tomado nota de algunas personas que inclusive están accionando legalmente, ¿no? Contra aquellos que han dicho que no es su firma, ¿no? Lo consideran una afectación a su honor y entonces están también ahí actuando. Pero además de ello, ¿no? Digamos, durante la observación que hicimos, nosotros sí estuvimos en alguno de los locales en donde pues digamos, alegó que habían mesas con problemas, ¿no? Y tampoco durante todo hubo ningún tipo de Ahora, alegan problema. que transparencia no se queda al escrutinio. Alegan eso. Mm, Que como transparencia no sí. se queda al escrutinio, no han visto la falsificación. ¿Ese es un argumento válido? No, porque gran parte de los que se señala es que los miembros de mesa fueron suplantados, ¿no? Claro. Lo cual es muy, muy extraño, o sea, porque el mismo vez estuvo durante toda la jornada y al final se Porque fue y otro toda supuestamente la firmó, discusión de sí, una, claro, toda la discusión de una firma falsa es por un caso de suplantación. O sea, así la es. firma es falsa porque el que la hizo no es la verdadera persona. Esa es la acusación. Entonces, si no es Sí, la verdadera persona, entonces el contenido del documento es falso también. Pero todas así las es. personas dicen que sí son las verdaderas personas. En la Sí, experiencia de transparencia, tantos años cubriendo elecciones, la firma de una persona en zonas andinas, en zonas rurales, en zonas amazónicas, incluso en zonas de la periferia de Lima, la firma de una persona es igualita todas las veces a la firma que tienen en el REMIEC. no, no, de hecho hasta varía en el momento de firmar. ¿Por qué? Hay que recordar, digamos, la situación en la cual ocurre esto, ¿no? Uno llega muy temprano, la mesa, ¿no? Y tiene que firmar ya unos documentos. Y ahí hace una firma, digamos, la firma de alguien que llega fresco a iniciar una jornada, ¿no? Y luego al final, después de 8 horas, y en este caso después de 12 horas, porque esta jornada ha sido la más larga de nuestra historia electoral, pues tienes que volver a hacer lo mismo, ¿no? Y claro, ya cansado uno, piense Además, cualquiera que nos escucha, ¿no? ¿Cómo hace uno cuando empieza a hacer varias firmas, ya la última le sale pues una raya, ¿no? claro, es que además en la mañana firmas la de instalación, pero en la Así tarde es, firmas 5 más, me parece, o 6 así más. es. Y además varias También, copias, porque tienen cada uno de exactamente. los sobres. Exactamente. Ahora, Entonces, la eso pregunta es. que Sí. también hago, yo sé la respuesta porque he visto hacerlo, pero ¿es normal que uno de los miembros de mesa diga, no se preocupen, yo escribo todo porque yo escribo más rápido, ustedes vayan sumando, yo voy llenando todo el acta y al final ponemos los números, los nombres, DNI, no sé qué? Eso es normal, ¿verdad? No es nada raro. Sí. No, sí, es muy habitual, no solamente en el mundo electoral, en otros espacios donde cualquiera que haya hecho una asamblea en su edificio, sabrá que cuando hay que hacer el acta, el que escribe más bonito es el que llena el acta, ¿no? Entonces, digamos, eso es Y muy, el que muy escribe más normal, ¿no? rápido. A mí me sorprendió mucho ver a Lourdes Flores, que ha tenido muchos procesos electorales encima, impugnar actas por mismo puño gráfico. Mira, los tres firman igual. No, no los tres firman igual. El señor ha puesto los nombres de los tres para que cada uno firme, pero obviamente lo ha escrito la misma persona. ¿Cuál es el problema? Nunca ha habido un problema por eso. Por supuesto Sí, que es un mismo puño gráfico. Es un mismo puño gráfico. Hasta para poner en los nombres, ¿sí? ¿Para qué? Para que las otras personas, las otras dos, terminen de sumar, hacer los borradores y pasar el acta. O sea, yo he visto cosas que francamente ya llegan a incomodar porque no es posible que los abogados que estaban defendiendo estas cosas no las sepan, ¿no? Y sí. da mucha pena que hayan involucrado a gente respetable, que está muy molesta porque ha ganado Castillo, tienen toda la razón de estar molesto, pero no quiere decir que lo haya ganado. Ese es el tema central. Pero Sí, bueno, es un tema, y además que solamente una pequeña nota muy chica. Ojo que además, esto es si hubiera algún problema de suplantación o si hubiera algún problema de algún
Eso se debe señalar en la misma mesa de sufragio. Es un Así caso es. específico de, digamos, nulidad, pero que tiene que ser hecho y denunciado y que consta además en el acta en el propio momento del día del sufragio, ¿no? Entonces, si eso no ocurre, entonces eso no se puede ya ver. Ahí entra a tallar lo que se llama la preclusión de las etapas. O sea, en ese momento lo hiciste, perfecto, lo vemos. Si no lo hiciste, ya no se puede. Y Claro, pasamos a porque ver otros supuestos. si no fuera así, los procesos electorales no se resolverían nunca. Pues todos Exacto. vivirían impugnando, estaríamos impugnando la primera vuelta. O sea, López Aliaga dijo que le habían hecho fraude en la primera vuelta, estaríamos discutiendo la primera vuelta. Ese es el problema y por eso las etapas son preclusivas. Ahora, a futuro, ya dejando el proceso electoral, las posibles reformas necesarias, que gobierno que tiene en este momento dos negociaciones paralelas. Obviamente gabinete. Parece, si el señor Cerrón tiene mérito, que el señor Nájar va a ser presidente del Consejo de Ministros. Pero el señor Nájar fue excluido del proceso electoral por el Jurado Nacional de Elecciones, por no colocar en su hoja de vida información relevante sobre una sentencia firme por paternidad no reconocida y por una sentencia de alimentos. Entonces, al mismo tiempo, creo que la coalición de derecha en el Congreso, y si Acción Popular pone solamente 7 u 8, ya están al otro lado. En ese escenario, ¿cuánto tiempo puede durar el señor Castillo sin que se ponga sobre la mesa una moción de vacancia? Ya, a ver, primero hay que entender que los partidos, desde luego, tienen pues el derecho, ¿no? Conforman gobierno de decidir pues quiénes integran su gabinete, ¿no? Parte de su potestad. Lo que uno es señalar al menos tres cosas, ¿no? Primero, casos en los cuales hay prohibición. Una persona que por ejemplo está condenada por corrupción no puede ser parte del gobierno. Entonces ya está clarísimo, ¿no? Lo segundo es que hay casos que son políticamente muy sensibles. Por ejemplo, personas que tienen investigaciones muy avanzadas en temas de corrupción y que pueden generarle problemas políticos muy serios al gobierno. O personas que tienen faltas como las que ha señalado, ¿no? Que ponen en cuestionamiento sus capacidades profesionales o su idoneidad moral, ¿no? Entonces ese tema, pues, luego es un tema de evaluación política, ¿no? Ahora, si a pesar de eso lo hace, claro, evidentemente no tiene consecuencias y que pueden ser muy serias, ¿no? Digamos, por ejemplo, un gabinete muy débil, muy frágil, atacado continuamente por su perfil, etcétera, ¿no? Y tercero, que es la consideración ya mucho más política, que es a quiénes representas y qué mensajes quieres dar con la conformación del gabinete, ¿no? Que tiene que ver con normalmente la selección de personas para posiciones en la, por ejemplo, si quiere dar una imagen de continuidad en políticas, o por el contrario, más bien quieres generar una idea de un cambio importante en la forma de comportar, de alinear el gobierno, perdón, en relación con una política pública, ¿no? Entonces ahí tienes tercera dimensión, ¿no? En el Congreso, en cambio, hay que entender que estamos frente a un Congreso muy, muy dividido, ¿no? Con muchos grupos. Te escuché la vez pasada, Rosa María, hablar de tres grandes secciones, pero creo que tu análisis respecto a ese centro muy, digamos, es como una fragmentación al interior, ¿no? De uno de los bloques, ¿no? Entonces, claro, ahí hay mucho de intereses particulares, mucho digamos, negociación de comisiones, mucho digamos, de elemento que no está vinculado con una discusión política en el sentido, pues, de fondo, sino una discusión más bien, digamos, de pequeñas ventajas que se quieren obtener a través del Congreso, ¿no? Me parece que ese elemento va a ser decisivo, ¿no? Yo creo que ese elemento va a ser decisivo y Claro, puede no estar es influyendo. como dice, no es el narcisismo de las pequeñas diferencias, sino el narcisismo de los pequeños privilegios, ¿no es cierto? Sí, El algo así. viajecito, el carro, quién tiene chofer, quién no, yo tengo 4 asesores, tú tienes 3. Entonces, claro, eso, después de escuchar el testimonio de Mirta Vázquez, está clarísimo que es lo que se juega, lamentablemente, con estructuras políticas tan débiles y con
está, por decirlo, pobre, ¿no? Para estar peleando por el pedacito, por el metro cuadrado de oficina, porque ahora se agarran de las mechas por las oficinas también. No lo duden. Muy bien. Sí. Ahora, con ese análisis solamente quería cerrar ahí, con ese análisis que he hecho de inicial, digamos, creo que el peor escenario para él puede ser un gabinete con muchos cuestionamientos en su conformación, que dé señales muy ambiguas sobre continuidades o sobre cambios en ciertas líneas, que sea fácilmente atacado por un Congreso que se alinee mayoritariamente en su contra y que le genere dificultades en el día a día durante estas semanas que empiezan. Ese, digamos, sería, creo, su escenario. No creo que lleguen a la vacancia inmediata, porque evidentemente requieren los votos para eso y quizás no los tengan, por lo menos no inmediatamente, pero se abre un escenario donde puede el presidente y el gobierno ser muy débil, ¿no? Muy débil y muy vulnerable. Claro, un Consejo de Ministros que se estrena con un presidente del Consejo de Ministros que no ha querido reconocer a su hija, después de las historias que tenemos en el Perú, el caso Toledo, por ejemplo, que termina en un momento con 7% de aprobación, o sea, tienes que ser suicida para hacer una cosa así, por más presión que te mete el partido. Entonces, esta historia no sé si tenía que salir hoy, digamos, para parar ese nombramiento, ojalá que así sea, pero no puede presentarse ante el país, y menos ante el Congreso, porque es facilísimo censurarlo. Hasta casi parece hecho a propósito, ¿no? O sea, y después les mando otro peor para que yo disuelva el Congreso, ¿no? Pero no hay forma de que eso sostenga la primera. La segunda nunca vendrá, pero no van a disparar, en este caso dispararían de todas maneras. Inmediatamente comenzarían a tramitar, no tienen los votos hoy, pero esto sería una provocación. O sea, yo entiendo que hay personas del Partido Morado que no podrían votar por darle la confianza a un señor que le pasa 70 soles a su hija, ¿no? Durante años y no la quiere reconocer. Entiendo que hay gente Juntos por el Perú que en las causas de mujeres están sumamente comprometidos, y además en un Congreso que tiene un porcentaje de mujeres tan alto como este, yo no entendería, de verdad, discúlpenme el sexismo, que una mujer le pudiera dar confianza a un hombre que no se hace cargo de su hija. O sea, eso es un tema muy duro y muy profundo para millones de niños y niñas en el Perú, que no son reconocidos por sus padres. Entonces, yo no creo que eso sea votable, ni siquiera para mucha gente del mismo Juntos por el Perú. Entonces, yo sí creo que deben haber problemas serios. Sin duda. Yo entiendo que el presidente electo no tiene una gran formación en términos de haber asumido, digamos, responsabilidades políticas de esta envergadura antes. Para él, imagino que todo es nuevo, pero esto ya es como sentido común. Es decir, es evidente que tu capital político no es muy grande y, digamos, gastarlo en cosas que puedes evitar con un poco de firmeza, debería ser como tu punto de partida para, digamos, ir construyendo un gobierno viable, ¿no? Porque eso es finalmente la nueva narrativa que se puede ir construyendo, ¿no? Es un gobierno inviable, este gobierno no nos va a servir para nada, entonces hay que ver la manera de cambiarlo. Entonces, la manera de evadir y cambiar esa narrativa es ir dando señales de que no es así, que sencillamente sí es posible construir un gobierno con viabilidad. Ese es el camino, ¿no? Ojalá que así sea, porque, digamos, yo creo que ya perdió la mesa directiva. Si pierde el gabinete, no le queda mucho tiempo. Tarde o temprano esto se acaba. Y lamentablemente es la historia del Perú. O sea, no es novedad. Nuestro esquema político no está diseñado para que un presidente sobreviva sin mayoría parlamentaria. No tiene que ser propia, tiene que poder formarla. Pero si no la logra formar, no sobrevive. Y tenemos Bustamante Rivero, Belaúnde, Fujimori, Kuczynski, Vizcarra, todos son hijos del mismo problema, un problema no resuelto en la Constitución, que tiene estas válvulas de escape, pero que mal utilizadas sirven solamente para sacarse de encima al presidente de la República. Ese es un problema bien grave. Pero bueno, hemos agotado el tiempo. Muchas gracias, Iván a la Negra, siempre en la observación, que no se detiene
es perpetua en transparencia, porque siempre hay procesos electorales en el Perú, y siempre hay procesos de reforma, y siempre hay procesos políticos. Así que gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias, Rosa María. Hasta muy pronto. Sí. Abel, nos vamos volando porque hoy día hay Nos misa. vamos, Rosa María. Y el padre Luis Enrique ya nos tiene con demérito, porque la semana pasada nos olvidamos de la misa y nos entusiasmamos que nos fuimos hasta las 9:20, y el padre Richard también nos espera en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario para la misa del Señor de la Justicia, así que conmigo será hasta el lunes. Que tengan un buen fin de semana, disfruten de las Olimpiadas y nos vemos muy pronto, el lunes de la próxima semana. Y vayan a vacunarse mañana, todos los de 40 para arriba, así que vayan a vacunarse. Sí, miren, si usted tiene más de 40 años, le toca. Entonces, corran. Y jóvenes y también adolescentes con síndrome de Down, con enfermedades raras, están todos convocados, tienen que asistir, todos los que tienen enfermedades, vulnerabilidades. Digamos, la idea es terminar el 28 de julio con toda la población vulnerable vacunada, por el amor de Dios. Ahora o nunca, corran. No sabemos lo que nos espera. Muy bien, listo. Hasta el lunes, Rosa María. Hasta Chao, nos vemos. Vamos Chao, a la chao. Basílica del Santísimo Rosario. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.